Buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Aquí estamos con la tercera parte de la Santa Iglesia. En la primera parte hablamos de Pedro. En la segunda hablamos de que la Iglesia Católica es una santa, católica y apostólica. Y hoy vamos a ver un aspecto importante de la Santa Iglesia. Vamos a ver qué dice el Catecismo de acuerdo a lo que piensa de la Iglesia, y también de la Iglesia como algo ya instituido por Dios, no como algo invisible, sino también como algo visible. Pero antes de comenzar con esta charla, nos ponemos en presencia de nuestro Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma para que yo le pertenezca solamente a Dios, y santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Ponemos esta charla en manos de Mamá María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien. Una frase que tiene el Catecismo de nuestra Iglesia Católica es que nos dice: fuera de la Iglesia no hay salvación. En el numeral 845 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, cito: el Padre quiso convocar a toda la humanidad en la Iglesia de su Hijo para reunir de nuevo a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado. La Iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado, nos dice San Agustín. Es además este barco que con su vela, que es la cruz de Cristo, empujado por el Espíritu Santo, navega bien en este mundo. San Ambrosio nos dice esto: según otra imagen estimada por los padres de la Iglesia, está prefigurada por el arca de Noé, que es la única que salva del diluvio. Es decir, que la Iglesia es el arca de Noé, que el que no está dentro no se va a salvar. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Seguimos citando el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 846. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza, por la Iglesia, que es su cuerpo. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la Iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó, por medio de Jesucristo, la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Nos dice la Constitución Dogmática Lumen Gentium, numeral 14. Es decir, que acá nos está diciendo que aquellos que no quieran entrar y perseverar en ella no podrán salvarse. No, pero nos sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 847. Esta afirmación no se refiere a los que, sin culpa suya,
no conocen a Cristo y a su iglesia. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Constitución Dogmática, Lumen Gentium, artículo 16. Entonces, nos está diciendo aquí el catecismo que hay gente que no conoce, no tiene la forma de conocer a Cristo y a su iglesia, pero si hacen bien las cosas, es decir, si siguen una vida de gracia, haciendo la voluntad de Dios, pueden alcanzar la vida eterna. Y en el numeral 848 del catecismo nos dice: aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe sin la que es imposible agradarle, como nos dice Hebreos 11:6, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde sin embargo a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Es decir, que nosotros, como laicos comprometidos, tenemos que tratar de que aquellos de lo que no conocen el Evangelio, tenemos la obligación y el derecho de poder acercárselos a ellos. En el libro de que se llama, a ver si me acuerdo el nombre, Religión Demostrada, del padre Hilaire, nos da 5 verdades de fe, que en la primera verdad nos dice que existe un Dios creador de todos los seres. La segunda verdad de fe es que el hombre, que es creado por Dios, tiene un alma espiritual, libre e inmortal. Tercera verdad de fe: el hombre está obligado a admitir alguna religión. Solo una religión es buena y solo una es verdadera. Cuarto, la única religión verdadera es la cristiana. Quinto, la verdadera religión cristiana es la católica. Todas estas verdades salían ligadas una con otras como los eslabones de una cadena. Entonces, si unimos estas 5 premisas que son verdades, las vamos uniendo de la siguiente manera. La existencia de Dios y la creación del hombre por Dios prueba la necesidad de una religión. La necesidad de una religión nos obliga a buscar la verdadera, querida e impuesta por Dios a los hombres, es decir, que hay una sola religión verdadera. Tercero, la única religión impuesta por Dios es la religión cristiana, a través de Jesucristo. Cuarto, la religión cristiana no se halla íntegra y verdaderamente sino en la Iglesia Católica, la única y verdadera Iglesia fundada por Cristo. Y por último, la Iglesia Católica es infalible maestra de la fe que con autoridad recibida de Dios nos enseña lo que debemos creer y lo que hemos de practicar para el cielo. Entonces, los 4 aspectos que tiene nuestra Iglesia tiene que ver con su naturaleza, su fundación, el fin y su constitución, cómo está constituida. Y esto tiene que ver en realidad con la Iglesia como una sociedad. Naturaleza de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Esto está sacado del extracto del libro Religión Demostrada del padre Hilaire en la pregunta número 136. Esa pregunta es: ¿qué es la Iglesia? A la que se responde, la palabra Iglesia está derivada del griego que significa asamblea de los llamados. Una vez se designa el lugar donde se reúnen los fieles para orar, y otra, la sociedad de los fieles que adoran al verdadero Dios. La Iglesia como sociedad, en el sentido más amplio, comprende el conjunto de los fieles de la tierra, de los justos del purgatorio y de los santos del cielo. De ahí la división bien conocida de la Iglesia en militante, purgante y triunfante. La Iglesia militante, considerada históricamente
comprende a todos los verdaderos adoradores de Dios desde el principio del mundo hasta el fin de los tiempos. Todos, en hecho de verdad, han creído o creerán en la religión revelada, esencialmente la misma en sus distintas fases. En este sentido se subdivide la Iglesia en patriarcal, mosaica y cristiana o católica. Cuando hablamos de iglesia militante estamos hablando de todas las personas que hoy están vivas. Cuando hablamos de iglesia purgante son aquellos que están purgando para pasar a la iglesia triunfante, y la iglesia triunfante son todos los santos que están en el trono junto a Dios. La Iglesia Católica es la sociedad de todos los discípulos de Cristo unidos entre sí por la profesión de la fe cristiana, la participación de los mismos sacramentos, la sumisión a los legítimos pastores, principalmente a la cabeza visible, el vicario de Jesucristo, que es el Papa. La Iglesia Católica se divide en dos partes: la Iglesia docente, los pastores, y la Iglesia discente, que somos nosotros los fieles. El nombre de Iglesia designa frecuentemente la Iglesia docente. En este sentido se dice que la Iglesia enseña, que la Iglesia ordena y que la Iglesia es infalible, etc. Lo que estamos viendo ahora es la Iglesia como sociedad. Bien, para pertenecer a la Iglesia de Jesucristo es necesario primero ser bautizado, segundo creer en la doctrina de Jesucristo, es decir, tener fe en esa doctrina, y tercero, estar sometido a los pastores que gobiernan la Iglesia en el nombre de Jesucristo, y sobre todo al Papa, que le debemos obediencia, reverencia y amor. La Biblia, esta frase que encontramos muchas veces, nos dice que la Biblia no dice que sigamos una religión, dice que sigamos a Jesús. Es decir, descartando todas las religiones y siguiendo a Jesús. Pero el problema es que muchos no saben el significado de lo que implica religión. Religión viene de la palabra griega religare, que significa unir, lazo, ligar, atadura. Por eso religión significa el conjunto de relaciones entre el hombre y Dios. Es decir, que cuando yo digo que no tengo ninguna religión, estoy diciendo que no tengo ninguna relación con Dios. Entonces, la palabra religión significa esa relación que tiene el hombre con Dios. Y por lo tanto, decir que no tengo religión es decir que no tengo esa relación. Por lo tanto, la palabra religión no es algo malo, sino que es algo bueno que todo cristiano debemos tener. Todos profesamos, aunque no lo queramos, algún tipo de religión. Y nos dice además que toda religión debe tener estos tres aspectos. Entonces, para que algo sea religión, debe tener un dogma, una moral y un culto. Toda religión, ya sea protestante, musulmana, budista, tiene estos tres aspectos. Tiene dogma, tiene moral y tiene culto. El dogma es lo que hay que creer, que tiene que ver con la fe. La moral es lo que hay que hacer o no. Tiene que ver con las obras. Las obras no tienen que ser solo material, sino que pueden ser obras espirituales. Y por último el culto, que es la liturgia, los ritos, las oraciones que debemos realizar para adorar, honrar y amar a Dios. Entonces, toda relación con Dios que tenga dogma, moral y culto es una religión verdadera. Verdadera en el sentido de que no es la religión verdadera, sino en el sentido de que es sí o sí una religión. Aunque sea falsa, es una religión porque tiene dogma, porque tiene moral y porque tiene un culto. Entonces, cuando siempre hablamos de dogma, tiene que ver con esa religión, qué es lo que cree esa religión. La moral es qué cosas se puede hacer o no, lo que es moralmente lícito o no dentro de esa religión, y el culto es las oraciones, liturgias y ritos que yo hago en esa religión en cuanto al Dios que yo profeso. La Iglesia y la religión son de institución divina y su unión constituye el cristianismo. Aquí estamos hablando de la religión cristiana, obviamente.
No hay cristianismo sin iglesia. Así como la humanidad no actúa o existe en el orden real más que en el hombre, así tampoco el cristianismo se realiza más que en la iglesia. Entre este y aquel podemos establecer distinción, pero en la realidad son idénticos. Jesucristo con un solo acto funda la religión cristiana y la iglesia. Es decir, que debemos creer, y la iglesia por la cual instituye los sacramentos por lo cual nosotros creemos. ¿La iglesia es una verdadera sociedad? Es la pregunta número 137 del libro Religión Demostrada. Y se responde, sí, la iglesia es una verdadera sociedad, porque reúne todos los elementos constitutivos de tal. Una sociedad es un conjunto de hombres unidos entre sí bajo la misma autoridad para alcanzar un mismo fin por medios comunes. Es así que la iglesia comprende una causa material, una causa formal, una causa final y una causa eficiente. La causa material es la pluralidad de los miembros unidos entre sí. En nuestra religión son todos los fieles que creen en las verdades reveladas por Dios, en su palabra. La causa formal son las autoridades que mandan, es decir, son los pastores, San Pedro y los apóstoles. La causa final es el fin común a los asociados, que en la religión cristiana el fin de la iglesia es la eterna bienaventuranza. Y por último, la causa eficiente, que son los medios que se utiliza para alcanzar el fin, que en este caso es la bienaventuranza eterna. Entonces, los medios comunes para alcanzar este fin, en nuestro caso, son la religión, es decir, la doctrina, que es doctrina, dogma, que es lo que vimos anterior, dogma, culto y moral, ¿sí? Y la iglesia. Esas son las dos causas eficientes por las cuales se alcanza la eterna bienaventuranza. Por lo tanto, la iglesia es una verdadera sociedad. El primer y segundo punto son comunes a todas las sociedades, en cambio el tercero y el cuarto punto la especifican. Es decir, que toda sociedad tiene pluralidad de miembros y toda sociedad tiene autoridades por las cuales organizan esa sociedad. Pero lo que cambia una sociedad, la hace distinta a otra, son la causa final y la causa eficiente. En nuestro caso, la causa final es obtener una sociedad que se construye, que Dios la instituyó para alcanzar la vida eterna. Y la causa eficiente para alcanzar esa vida eterna son la religión y la iglesia. La segunda parte, fundación de la iglesia, la causa formal. Jesucristo fundó la iglesia bajo la forma de una sociedad visible. Acá vemos como una iglesia visible, no es una iglesia invisible, sino que es visible porque se ven los miembros, se ven las autoridades que están bajo la iglesia. No, de vuelta, Jesucristo fundó la iglesia bajo la forma de una sociedad visible, gobernada por autoridades legítimas. Reunió a todos sus discípulos bajo la autoridad de sus apóstoles para hacerles alcanzar un mismo fin: su salvación eterna mediante la práctica de la religión cristiana. ¿Cuándo se funda la iglesia? La funda cuando Jesús le dice a Pedro en Mateo 16, del 18 al 20: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia es boca de Jesucristo, es una familia, es un rebaño, es el reino de Dios. Escogió 12 discípulos a los que lo llamó apóstoles, enviados. Le enseñó de una manera particular y los consagró obispos. Eligió discípulos de una categoría inferior, el número de 72, y los envió de dos en dos a predicar el evangelio. Lo vemos a esto en Marcos 3:13 y en Lucas 6:13. Finalmente, a la cabeza de sus apóstoles puso a San Pedro como fundamento de su iglesia y como pastor de sus corderos y de sus ovejas. Ver Mateo 10, versículo 2. Antes de subir al cielo, les manda a bautizar al mundo y a enseñarles a todos. Acá Jesús promete que la iglesia va a estar hasta los siglos de los siglos.
como lo vemos en Mateo 28, del versículo 18 al 20. Le da a sus apóstoles, que son su iglesia, un triple poder: el poder de enseñar, el poder de santificar con el bautismo y los demás sacramentos, y el poder de gobernar, dictar leyes para gobernar las conciencias. Le da también perpetuidad e infalibilidad. ¿Por qué el Señor puso intermediarios, siendo Él el único sumo sacerdote de la nueva alianza? Porque una sociedad es el medio más a propósito para conservar la religión, pues el hombre vive siempre en sociedad, no vive solo y necesita de los demás. La religión puede ser enseñada por Dios mismo o por aquellos hombres seleccionados por Dios. Por eso se dice que nos salvamos juntos, aprendemos de los demás y enseñamos a los demás. La primera sociedad fue una familia con Adán y Eva, y les dijo: creced y multiplicaos, poblad la tierra, como vemos en Génesis capítulo 1, verso 28. Asimismo, lo hace en la iglesia actual. Adán y Eva transmiten la vida en el orden natural. La iglesia transmite vida, pero en el orden sobrenatural. Por eso se dice que la iglesia es madre. Así Dios creador, con una sola ordenación de su voluntad, funda la familia, y Dios redentor, con una sola disposición, crea la iglesia, en la que el niño recibe la vida sobrenatural. Es decir, que tenemos a la familia creada por Dios en el orden natural, y crea a la iglesia para que el niño crezca en la vida sobrenatural. Esta orden de Dios se cumple sin cesar. Entonces tenemos dos fuentes de vida: la familia en el orden natural y la iglesia en el orden sobrenatural. Fin o misión, causa final de la iglesia. Entonces es misión de la iglesia que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, verso 4. Mediante la práctica de la religión cristiana. Entonces, repetimos, es misión de la iglesia que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad mediante la práctica de la religión cristiana. La iglesia es aquella que sigue haciendo lo que Cristo hizo durante los 3 años, predicando, resucitando, sanando, expulsando demonios, alimentando, etc. La iglesia es el rostro de Cristo. La iglesia es fecunda porque da vida a todos los hijos de Dios. San Juan Bautista, que allanaba el camino de Cristo, era el amigo del esposo. Nosotros estamos llamados a presentar el esposo a los pueblos. La misión propia de la iglesia es enseñar, administrar los sacramentos, hacer observar los mandamientos y conducir a los hombres a la vida eterna. Mediante estos actos, los hombres se salvan. Constitución, causa eficiente, es decir, lo que lleva a que la iglesia cumpla su misión. Jesús constituyó a nuestra iglesia conforme al modelo de una sociedad donde hay 2 clases de ciudadanos: los que gobiernan y los que son gobernados, la iglesia docente y la iglesia discente. No todos son aptos para gobernar. El Señor va a pedir cuenta a los que gobiernan. La responsabilidad para ellos siempre es más grande. Por el sacramento del orden, Jesucristo confirió esta autoridad a sus apóstoles y por la misión que les dejó de enseñar y gobernar a la iglesia. Además, hay una jerarquía en la iglesia docente. En el lugar más alto está Simón. Los obispos están encargados de enseñar, santificar y gobernar a los fieles, siempre en unión con Pedro. Siempre debo obedecer la voz de mis pastores, porque es Cristo que a través de ellos me dirige, viéndolo siempre con ojos de fe y no con los ojos de la carne. La iglesia parece entonces un ejército con su general en jefe, sus generales de división, sus oficiales y sus soldados para dar la lucha contra los 3 enemigos, el demonio, el mundo y la carne. El gobierno de la iglesia no pertenece al pueblo.
La Iglesia no es una sociedad democrática, es una sociedad jerárquica. La autoridad viene de arriba. El gobierno de la Iglesia no es un consenso, sino que se basa en el Evangelio, la tradición y el magisterio. La autoridad está para el servicio de los súbditos, que son los que gobiernan. La autoridad de los gobernantes proviene de Dios. Nadie da lo que no tiene. Si tú no tienes autoridad, ¿cómo la puedes dar? Los gobernados no tenemos autoridad, por tanto, no la podemos dar. El gobierno de la Iglesia no pertenece a los príncipes seculares, no pertenece al presidente de la nación, ni al gobernador o intendente. La autoridad que gobierna la Iglesia es sobrenatural. Los medios de gobierno son sobrenaturales. Pertenece a aquellos que han recibido la autoridad de Dios. En cuanto a la fe moral, nos rige el magisterio, no el gobernante, ni la prensa. Por tanto, el gobernante recibe la autoridad de Cristo a través de su Iglesia. Decimos que nuestra Iglesia tiene una jerarquía. Jerarquía significa autoridad sagrada. Designa el orden de los ministros de la Iglesia, sus funciones respectivas y los diferentes grados de autoridad que subordinan los unos a los otros. También hay una jerarquía de orden que es la que suministra los sacramentos. Entonces en nuestra Iglesia tenemos el episcopado constituido por todos los obispos, el sacerdocio constituido por todos los presbíteros y los órdenes menores constituidos por el lectorado, acolitado y el diaconado. Ahí tenemos las pirámides en donde se encuentra el Papa, los cardenales, los arzobispos y los obispos, los presbíteros, los diáconos y laicos y consagrados. Formas de gobiernos. Tenemos diferentes formas de gobierno, la monárquica, la aristocracia y la república. La monarquía, hay una sola autoridad que gobierna. La aristocracia es la clase elegida, como ejemplo los reyes, los duques, príncipes, generalmente se hereda. Y la república, que es elegida por el pueblo. Por ejemplo, nosotros en Argentina llamamos República Argentina porque es el pueblo que elige a los gobernantes. Jerarquía de jurisdicción. Es la jerarquía de gobierno. Toda la Iglesia se gobierna bajo el primado de Pedro y el episcopado donde gobierna el obispo propiamente, también los sacerdotes. Jesús dio a su Iglesia la forma de gobierno monarquía electiva. Es decir, elige a Simón Pedro como pastor supremo. Quiere que la Iglesia sea la imagen del reino de los cielos donde gobierna Dios Padre. La Iglesia es el reino de Jesucristo donde gobierna un solo rey. La forma de gobierno de la Iglesia es la monarquía, pues es una sola cabeza que gobierna el cuerpo, que lo santifica. Esta forma de gobierno da unidad a la Iglesia. Así como vemos en Juan 17, 20 y 25, que nos dice Jesús que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Bien, queridos hermanos, hemos terminado este tema de la Santa Iglesia y vimos a la Iglesia como la Iglesia visible, que es una sociedad constituida por Cristo mismo, y por eso la Iglesia forma parte de una autoridad sobrenatural y su autoridad es más allá de la tierra, sino que la autoridad viene de arriba y es el Espíritu Santo que da vida a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para que todo el cuerpo sea llevado a su único fin y a su única misión, que es la vida eterna. Que tengan un bendecido día. Ave María Purísima, sin pecado concebida.